El Ministerio de Mujeres con Simiente de Unción, Génesis 3:15, es un programa diseñado para la mujer en sus desafíos cotidianos, fe y la vida como mujer, como madre, como esposa y aún como mujer de liderazgo. En un mundo donde la mujer necesita recuperar su identidad, Él provee a la mujer una hermosa oportunidad de participar en la construcción de una fe común y con fuertes lazos interpersonales, al adquirir un compromiso para edificar a otras mujeres a través del discipulado y el estudio de la palabra de Dios, al traspasar las puertas de la comunidad donde vive y poder alcanzar a mujeres que no conocen de Yeshua. ¿Cuáles son los beneficios de mujeres con simiente de unción? Las mujeres crecen en su relación personal con nuestro amado Yeshua HaMashiach. Nuevas mujeres encuentran su lugar en el ministerio. Las mujeres son desafiadas a descubrir, desarrollar y usar sus dones espirituales. Las mujeres consiguen ayuda en sus luchas espirituales. Acompáñanos cada día por Radio Génesis 128, la programación de la familia hispana. Entonces, el libro se llama Sexo, lo que todo joven debe saber y todo adulto recordar, y el autor es Roberto Vargas. Y vamos a empezar con una pregunta. Hoy, mira, Donay, cómo hacen las cosas de lindas. Justo hoy vamos a hacer un grupo más pequeño, entonces yo creo que así no les va a dar pena estar atentas y ayudarme en participar un poquito más. Se los agradecería muchísimo. Quisiera que hoy estuvieran muy atentas, muy activas para que estemos interactuando más. Entonces, la que me quiera responder, ¿qué es lo que más piden en la hoja de vida y más en altos cargos? A ver, chicas, ¿quién sabe qué es lo que más piden? Experiencia laboral. Experiencia laboral. Totalmente, o sea, diste en el punto, pero mejor dicho así brutalmente. Diste en todo el punto, así es. Experiencia laboral es lo que más piden las. Y vamos a mirar que el conocimiento, todo lo que nosotros aprendemos se puede acumular y se puede procesar, pero a veces falta justamente eso, lo que se está pidiendo allí, que es la experiencia. La experiencia, pero ¿qué es para ustedes la experiencia? ¿Qué significa esa palabra? De pronto alguna que diga, sé qué es la experiencia, o qué crees que es la experiencia. Amén, amada. La experiencia es haber pasado ya por una situación parecida o por la misma situación, haber hecho lo mismo, eh, haberlo repetido, pues, haberlo hecho ya. ¿Y para qué crees que sirve el repetir mucho algo? Y bueno, cuando uno repite las cosas, como que lo afianza el conocimiento. Si se trata por ejemplo, si se trata de leer algo muchas veces, entonces te queda en la mente. Y si se trata de ejecutar una maniobra o algo muchas veces, entonces como que se va perfeccionando. En la repetición se va perfeccionando. Perfección, claro que sí. Una otra chica tiene un concepto diferente de la experiencia o qué cree que es la experiencia o según su conocimiento, qué es la experiencia? Vamos a mirar otra preguntita. ¿Creen ustedes, chicas, que necesitamos experiencia para decidir, experiencia para cocinar, experiencia para hacer bien un trabajo, experiencia para pasar obstáculos, para tener paciencia, para hablar sin ofender? ¿Creen que aún para eso necesitamos experiencia? Sí, total. Totalmente, totalmente, es verdad. Increíblemente, aún en las cosas más pequeñas necesitamos experiencia. Uno dice, pero necesitar experiencia para decidir. Pues, ¿por qué de pronto uno podría necesitar experiencia para decidir? Cuéntenme. Pues de pronto para evitarse situaciones que puedan marcarlo a uno en cuanto a varios puntos en áreas de la vida de uno. Claro que sí.
Esa es una buena opción. Sí, si decidimos a la ligera, a veces nos pasa que a veces, mientras más jóvenes, nosotros como que veíamos que a veces decidíamos a la ligera, ya decidimos diferente. A veces nos daban a elegir entre dos confites o dulces, dependiendo cómo se diga en su país, y uno a veces se dejaba llevar por el color. Ay, es que es rosadito, yo quiero ese. Y uno lo escogía, pero con el tiempo ya uno se da cuenta, no siempre uno se debe dejar llevar por el color. A veces hay otro que no tiene un color igual de bonito, pero puede saber más rico, entonces uno ya empieza a decidir. Experiencia para decidir. También hay experiencia para cocinar. ¿Creen las chicas alguna de las que sepa cocinar o ha cocinado? ¿Cree que se necesita una experiencia para cocinar? Pues sí, Pues sí, le queda a uno mejor la comida con el tiempo que la va repitiendo, ¿cierto? Le queda como mejor. Igualmente con todo, con todo. Aún para tener paciencia se necesita experiencia. Increíblemente se necesita, porque a veces uno sabe que exploté muy rápido esta vez discutiendo con X o con Y persona. Voy a mirar si la próxima vez ya sé cómo va a reaccionar, ya sé que va a mirar de tal forma, aún así no me voy a dejar ofender, no me voy a dejar emocionar, aún así voy a tener esta vez experiencia para tener una mejor paciencia, una mejor reacción con respecto a lo que esta persona está diciendo. Entonces, se necesita experiencia aún en la relación con Adonai. Esta parte es la más importante porque sabemos que estamos acá porque pues, queremos aprender cada vez más de lo que Adonai nos muestra, ¿verdad? De lo que Adonai nos dice en su Torá, de la relación con Adonai. Díganme, chicas, para ustedes, ¿qué significa tener, qué creen, en qué creen que uno necesita experiencia en la relación con Adonai? Em, o sea, como testimonio de la palabra, porque algo es leer que deberíamos de confiar en Adonai y eso es algo es experimentarlo, o sea, a ponerlo en práctica. Y cuando tú confías en él, pues ves el resultado y ya ahí ganas la experiencia y también sirve por testimonio. Claro que sí, una experiencia es poner en práctica lo que se ha leído. A medida que lo pongo en práctica, entonces entiendo mejor lo que el contexto decía y voy ganando experiencia, es lo que dices, ¿verdad, Melanie? Gracias por el aporte. ¿En qué otro ámbito de nuestra relación con Adonai necesito experiencia? pues yo pienso que una de las áreas donde debemos que, como en nuestra relación con el Señor para tener experiencia es darle la apertura de poder conocernos nosotros bien a Él, porque Él definitivamente nos conoce a la perfección a nosotros. Ok, ¿y cómo lo conozco a él? ¿Cómo obtengo esa experiencia de conocerlo a él? En intimidad con Él, estudiando la palabra. O sea que necesito experiencia para leer la palabra. Puede ser una opción. Melanie, ¿qué vas a decir? Yo creo que no es más como, o sea, no necesitas experiencia para leer la palabra, pero mejor como un corazón dispuesto para aprender, porque si una persona es nueva, no tiene nada, pero tienen el corazón dispuesto para aprender, pues Adonai tiene misericordia y le ayuda, pero ya cuando usted está leyendo y ganando la experiencia, ya se le demanda a uno más con los estudios, con las oraciones y todo lo que tiene que ver con eso. Claro que sí. Daniela, cuéntame. Pues yo pienso que en parte sí se necesita experiencia, porque digamos que tú te puedes leer toda la Torá, pero tienes que, al menos alguien que tenga experiencia, que te guíe para interpretar la palabra, porque nosotros sin experiencia podemos interpretarlo a nuestra manera, como muchas personas lo hacen, algunos católicos, cristianos, bueno, no sé. Por ejemplo, yo tengo a mi abuelo que tiene 90 años, él toda su vida desde chiquito ha leído la Biblia, pero él la interpreta a su manera. Él es la hora y dice que las mujeres solo pues sirven para cocinar, para lavar, para planchar y punto, porque él interpreta su Biblia su manera. Mientras que yo creo que si él buscara a alguien que tiene la suficiente experiencia, que ha buscado la Torah desde lo profundo con unos estudios, o sea, como por ejemplo la pastora Pili, que ya lleva un tiempo estudiándola bien, con raíces hebreas, con todo lo que transcurre y ha pasado en la historia,
si él se deja guiar referente a esas personas, tiene una idea más amplia de lo que es el Señor, de lo que es el ser humano, si me hago entender. Pero si él solo se queda con su idea y no busca a alguien que lo ayude o que lo guíe, se va a quedar con su idea y ahí está cometiendo un error. Y ahí es cuando hay pensamientos erróneos referente a la palabra del Señor. Claro que sí, Daniela, muchas gracias. Yubeisi, Pues esto, eso que estaba diciendo la hermana Daniela es muy cierto, pero la experiencia también es lo que estábamos hablando en un principio, la adquirimos en la práctica constante de algo, ¿sí? Pues por lo menos yo trabajo en el área de la enfermería y para yo poder tener experiencia en la área de enfermería, tuve que practicar mucho cómo agarrar una brida central, cómo hacer un torniquete. Entonces, si no lo practicamos, y eso va con la palabra, yo puedo pues leer la palabra, pero si no la pongo en práctica, vamos a ser solamente oidores y no hacedores. claro que sí. Muchísimas gracias, Yubeisi, por lo que estás diciendo. Odalis también había alzado la mano. Sí, bueno, yo habías preguntado que en qué otra área más podía uno necesitar la experiencia. Y bueno, de acuerdo a lo que yo he estado viviendo estas últimas semanas, te diría que también a través de la oración, porque uno al principio comienza a hacer la oración, a veces, bueno, de principio a principio no sabe mucho, después comienza siempre pidiendo cosas, después, bueno, cuando uno aprende a pedir perdón, entonces comienza uno arrepintiéndose, pero cuando, en la medida que uno ora, más conectas con Adonai al punto de que el Eterno comienza a guiar la oración. O sea, dejas de orar tú y empiezas a orar el Ruach HaKodesh. Y así que yo he experimentado eso esta semana. Necesitamos el practicar, orar, orar, orar hasta que logremos tener esa conexión con Adonai y ya cada vez que oremos sea Él el que ore a través de nosotros. Claro que sí. Entonces, mire que ustedes mismas, chicas, dieron las respuestas. Hay, en la sola lectura de la palabra hay 3 ámbitos. El primero, un corazón dispuesto, que lo dijo Melanie. El segundo, lo dijo Daniela, y es el leer y leer y leer también genera una experiencia en el sentido de que uno a veces lo leía a la carrera, después uno se va dando cuenta, no, me enseñaron, escuché a alguien que tiene mayor experiencia que hay que subrayar. Escuché que hay que meditar en cada versículo. Escuché que esto realmente está traducido de esta forma, como nos ha pasado con muchos versículos aquí en las raíces hebreas, pero realmente no significa eso, sino que si lo miramos desde el original significa otra cosa. Entonces, corazón dispuesto, buscar, tener una experiencia al leer, por eso cada año leemos la Torá, o sea, toda la Torá la leemos año tras año tras año y uno diría, ¿para qué año tras año tras año la Torá? Y es justamente para esa enseñanza que se puede subtraer de esa experiencia de repetirla, las personas que tienen mayor conocimiento. Y lo que dijo Yubeisi, al ponerla en práctica, que también lo había dicho Melanie al principio, al ponerla en práctica lo que se está leyendo, ¿sí? Se genera una experiencia, la experiencia de cómo se vive, no solamente cómo se lee un versículo, sino cómo se vive, cómo se pone en práctica un versículo. Así que gracias a todas por esas respuestas, porque justo eran los 3 pasos. Y Odalis nos dio el paso a la siguiente pregunta, porque Odalis dijo, en orar también se necesita experiencia para orar. A mí me gustaría saber, chicas, si ustedes si ustedes quieren orar por una persona les pide oración y ustedes, o simplemente la persona no les pide oración, pero usted quiere orar por una persona, ¿cómo lo hacen? Me gustaría que me contaran ustedes cómo oran por una persona. Usted ora por su salvación, pero usando versículos bíblicos, porque uno puede decir, ay, que tengas misericordia sobre esta persona, ¿verdad? Pero la armadura verdadera es con la palabra. Aunque, ¿verdad? En decir esas otras palabras también son buenas, pero la batalla, como dice la palabra, la batalla es espiritual y tenemos que usar las armas espirituales y que esta batalla no es carnal.
aunque se ve así, pero no lo es. Amén. Muy cierto. Muchas gracias. ¿De qué otra forma ustedes oran? O sea, con versículos, dice la amada Melanie. ¿De qué otra forma ustedes oran por una persona? La experiencia propia. ¿Cómo oraría usted, por ejemplo, por su hermana, por su hermano, por su papá, por su mamá? ¿Cómo oran por una persona? Melanie nos dijo 2 puntos, con versículos, por su salvación. Lo estoy inclusive apuntando para que no se me pase. ¿De qué otra forma? Cuéntenme. Podría ser por arrepentimiento. De pronto, si la persona no se ha arrepentido, por arrepentimiento, sí. ¿De qué otra forma? Aquí todas oran. Aquí no me van a decir que ninguna no sabe orar, porque yo sé que todas saben orar. Así que Por revelación, por revelación, en caso de que sea una persona que todavía no se ha arrepentido, que todavía no ha sido salva, entonces por revelación, sí. Nia nos escribió por protección, por guianza y por salud. O sea, está excelente también, son ámbitos. ¿Qué otra cosa? Acuérdense que la oración, el orar y el orar y el orar nos da experiencias. Nos da la experiencia para poder orar por una persona. ¿Para qué necesitamos experiencia a la hora de orar, chicas? ¿Ustedes qué creen? Vamos a mirarlo de otra forma. Voy a darles como una pista. ¿Cuántos ámbitos tiene una persona? ¿Cuántas esferas de la vida tiene una persona? Mira que ustedes han dado varios. ¿Por qué se me quedan calladas? Ustedes me pueden creer que cuando uno hace un ayuno, y ustedes de pronto les ha pasado, todo el día, uno dice, todo el día, y digamos que no lo hace con talleres, sino que lo quiere apartar solamente en oración, todo un día solo oración. A veces solamente se necesita, uno diría, no, pues bueno, todo un día, digamos que fueron 10 horas de oración, y entonces uno llega y empieza, Adonai Todopoderoso, te pido por favor bendigas a mi mamá, por favor bendigas a mi papá, a mi hermana, a mi hermano, a mi tío, a mi tía, acuérdate de los pastores, Adonai, bendícelos que sean de gran bendición, al hermano tal, a la hermana tal, bendícelos, Adonai en la alabanza, sé tú ayudándonos, sé tú guiándonos, Adonai. Y empieza uno a pensar, ¿qué más puedo pedir? A ver, ¿qué más puedo pedir? Adonai, las catástrofes que están pasando, ese cambio climático, todos esos terremotos, Adonai, bendícenos. A ver, Adonai, ayuda a que tu evangelio vaya y se expanda por todo el mundo. Y después uno dice, bueno, pues en el nombre de Yeshua, amén. Y prácticamente en 5 minutos hizo toda la oración y que se podía haber repartido en 10 horas. Pero si nosotras aprendemos a orar por una persona, uno puede irse con una lista. Generalmente lo primero que uno puede hacer, inclusive si usted quiere tener un momento apartado para Adonai, lo que usted puede hacer es tener inclusive una lista, ¿sí? En 1 hora, que a veces 1 hora y uno dice, todavía falta para la hora y nada que se cumple la hora. Si usted se propuso, digamos eso. En una lista usted puede orar por esas mismas 5, 6, 7 personas y tardarse hasta 2, 3 y 4 horas solamente orando por esas 4, 5, 6 personas. Como dicen, y estructurando la oración. ¿Cómo? Entonces empiezo, mi mamá, ¿verdad? Mi mamá, ¿qué áreas tiene? El área de la salud, el área sentimental, el área laboral, el área de la paciencia, en la cocina, en su relación con mi papá, en su relación con sus hijos, en su relación con sus padres, en su relación con sus hermanas. Y empieza uno a mirar todas las áreas y todos los ámbitos de con solo mi mamá me puedo tardar 1 hora orando solo por mi mamá. Porque hay muchos ámbitos en los cuales orar. O hacer el muro de oración que Melanie tiene, sí, muros de oración. Puedes hacer la lista, o si estás en un lugar siempre orando en el mismo lugar, lo que puedes hacer es que en el muro puedes poner todos los ámbitos de una persona y con todas las personas puedes orar por todos esos ámbitos.
Cuando terminas de orar, no crees que han pasado 1, 2 horas orando por solamente 5 personas. Entonces, eso es algo que se debe quedar acá y debemos recordar. Aún en la oración se puede generar una experiencia. Recordar las áreas de vida de una persona. ¿Qué otra área de vida puede tener una persona? Díganme ustedes, ya mencionamos el área de la salud, el área de los estudios, estudia, el área laboral, el área sentimental, su relación con sus familiares. ¿Qué otra área puede tener una persona por la que yo pueda orar? El área económica, muy bien, Fadua, el área económica, también hay que orar por el área económica. ¿Qué otra área puede tener una persona? El área profesional, excelente, Nia. Mira que van saliendo áreas. O sea, si ustedes quieren, pueden ir tomando nota, porque de aquí, el área relacional, porque de aquí vamos a salir conociendo que por una sola persona podemos orar 1 hora. Empezamos a mirarla así. A mí alguien me enseñó lo que dijo ahora Nia, una intercesora. Yo la escuché decir, no es lo mismo que tú le digas a Adonai, te pido por mi mamá, tú la conoces, espero que la bendigas. Y también te pido por mi papá, y te pido por mi hermanita, y te pido por mi esposo, y te pido por mi tía, amén. Está bien, Adonai lo conoce todo, ¿cierto? Pero si nosotras fuéramos muchísimo más claras para hablar y empezáramos a poner cada una de esas áreas de cada persona, los de la campaña de Tikkun, espiritual, física, mental, relacional, vocacional y financiera. Exactamente. E inclusive cada una de esas se puede profundizar. De ahí se puede formar como un árbol mental que se va profundizando y se va profundizando y se va profundizando. Ahí inclusive puede estar el área mental, pero el área mental la podemos dividir en sentimental. Y sentimental no es lo mismo que emocional. Y así irnos yendo por cada uno de ellos. Entonces, cuando realmente usted quiera y yo quiera orar por una persona, y yo diga realmente de verdad que quiero orar por esa persona de corazón, empieza a mirar como ser humano, ¿qué áreas tiene un ser humano? Mire todas las que hemos mencionado, la salvación, el arrepentimiento, financiera, vocacional, relacional, de la guianza, que no le gusta o no sabe leer la Torá, Adonai, ayúdalo, por favor, enséñale a leer la Torá, dale esa hambre, esa sed de justicia, esa curiosidad por abrir la Biblia, la Torá, leerla, que quiera comenzar a ver los videos, que quiera comenzar a estudiar los módulos, que realmente sienta esa necesidad de ver a los pastores y dejarse guiar y dejarse aprender por cada uno de ellos. Entonces, esa experiencia también se gana orando. Ya que sabemos que aún en la oración hay experiencia, vamos a mirar algo. ¿Has pensado entonces en qué invertir tu tiempo libre? No solamente estamos hablando del área espiritual, en general. ¿Has pensado en qué invertir tu tiempo libre? ¿Alguna chica que me diga en esos últimos días en qué ámbito quisiera invertir su tiempo libre? Bueno, sí he pensado mucho en esto, porque como no tengo trabajo por el momento, tengo mucho tiempo para hacer las cosas. Y antes yo hacía cosas solo para mí, yo hacía ejercicio solo para mí, y verdad, la compu solo para mí y todo, pero durante este verano como que Adonai me ha metido en campañas, módulos, o sea, todo para él. Y me ha dado como un montón de proyectos para hacer, o sea, ya ni tengo tiempo para hacer cualquier otra cosa. Pero sí, es muy impactante que uno a veces piensa que todo el tiempo es para uno, ¿verdad? Como ese egoísmo un poquito, pero bueno, ahí Adonai suena la campana para enfocarse. Claro que sí, Melanie, y no, excelente porque tienes toda la razón, las palabras que acabas de decir son muy profundas. A veces hacemos muchas cosas para nosotros y nos falta a veces hacer cosas por Adonai, pues no por Adonai, sino por el reino, por la expansión de todo el conocimiento de Adonai y también inclusive por otras personas. Como dijiste, a veces somos muy egoístas y pensamos solo en nosotros.
aunque también está bien proyectar inclusive lo que queremos hacer por nosotros mismos. Por ejemplo, lo que está diciendo Fadua, Nia, que les gustaría empezar a hacer ejercicio. Es un proyecto que ellas tienen entonces en este momento para hacer. ¿En qué otra cosa has pensado en qué invertir tu tiempo libre? Uno dice, pero tiempo libre, muchachas, o sea, ¿en serio hay tiempo libre después de que uno trabaja, después que muchas estudian, después de que muchas tienen cosas por hacer, en la casa hay que hacer un montón de arreglos, de aseo, de cuidados? ¿En qué momento hay tiempo libre? Y una vez más escuché a alguien que decía, si tú duermes 8 horas, que digamos que duermes las 8 horas, y en el trabajo son 8 horas más, son 16 horas, ¿verdad? Listo. Pero el día tiene 24 horas. ¿Qué estás haciendo esas 8 horas restantes? Entonces uno dice, bueno, listo. Desayuno, almuerzo y cena, o en México dicen almuerzo, cena y comida. Digamos que uno se tarde desayunando relajado, fácil, tranquilo, 15 minutos, cenando también 15 minutos, y en el almuerzo, que es el más grande, o creo que le dicen comida en México, que es la más grande, digamos que se tarde media hora. O sea que es 1 hora, listo, comiendo. Quedan 7. Y uno empieza a restar. A la final, sí es verdad que hay un tiempo. Lo que pasa es que muchas veces a mí se me queda perdido. Yo que esas 2 horas que me quedan faltando, ¿yo qué hice en esas 2 horas que me quedan faltando? No sé dónde se me quedaron esas 2 horas, porque incluía el transporte, inclusive en el tiempo de transporte del trabajo a la casa, de la casa a la universidad o a donde vayas. ¿Qué se está haciendo ahí sentado en el transporte o ahí manejando? Mientras tanto estás escuchando un devocional o estás escuchando algo que te va a enseñar, o estás escuchando el video de la campaña, como Melanie nos cuenta que está haciendo la campaña para la intercesión. ¿Qué estamos haciendo mientras estamos inclusive sentados en el transporte? Y es cómo modificar más el tiempo. Ayudar a mis padres a empezar a publicar más sobre la parashá en YouTube, editar y hacer más publicaciones en mis redes sociales, dice Leonela. Es verdad, se pierde mucho tiempo en tráfico, lo que decía Nia, pero Nia, ahora empieza a mirar qué puedes hacer durante ese tiempo en tráfico, que no sea tiempo perdido, sino que hagas 2 cosas a la vez, al punto de que mientras manejabas, realmente lo que estabas haciendo era ganando un tiempo en estudio de otra cosa, escuchando algo que se necesita, algo que sea, no de pronto música, no es que la música sea mala, pero a veces escuchamos mucha música y música y música, pero podemos escuchar algo más. Lo que yo me puse fue a escuchar audios para aprender inglés muchas veces en el transporte a la universidad, porque necesitaba como ganar ese tiempo. Las cápsulas de vida, una buena opción también. Claro que sí, Adonai nos va hablando y esa es la idea, mirar cómo Adonai nos habla, cómo podemos utilizar el tiempo para poder ser de gloria para Adonai. Lo que dijo Leonela es excelente. Y ella ya sabe, o sea, ahí Leonela nos está demostrando yo ya sé lo que tengo que hacer, yo ya sé lo que necesito hacer, en qué tengo que invertir mi tiempo, ya lo sé. Lo que ahora tiene que mirar es cómo hacer para sacar el mayor tiempo posible para esas actividades, sin dejar de lado las demás. Dormir, orar, leer la palabra, comer, de pronto estudiar o trabajar, lo que cada uno haga, sin tener que dejar de hacer lo importante. ¿Cómo se puede utilizar de la mejor manera ese tiempo? Amén, Leonela. Adonai nos va a guiar a cada una de nosotras, porque todas necesitamos guianza, no solamente tú, créeme que somos absolutamente todas. Entonces, quizás aprender un nuevo idioma, aprender a manejar una aplicación, que es lo que Leonela dice de subir los videos de sus padres, perfeccionar un tema dado en los estudios, hacer ejercicio, leer la palabra, orar más. Cualquiera de estas cosas son necesarias y se pueden utilizar buscando el tiempo libre. Si ustedes como yo, de las que decimos, pero ¿cuál tiempo libre? Comencemos a hacer, mirar las horas, qué hice,
qué hice, a sumar y nos damos cuenta que hubo tiempo perdido que no sabemos qué hicimos. Ahora, ¿nos gustaría conocer más al Eterno durante ese tiempo libre? Porque a veces lo conocemos en cierta medida, pero creo que nos falta conocerlo más. ¿Cómo conocemos a Adonai? Ustedes mismos dijeron las respuestas ahora, leyendo la Torá, la Biblia, orando, ganando experiencia en esas áreas de la lectura, de la oración, de conocer de Adonai, de escuchar la prédica, de escuchar la cápsula de vida, de escuchar las alabanzas. Todo esto puede hacer, invirtiéndole un buen tiempo, puede no solamente permitirte la paz de que no estás perdiendo tu tiempo, sino que a la vez te va a ayudar a conocer más del Eterno. Entonces es doble beneficio. No solamente estás feliz y contento y sientes paz porque estás utilizando bien tu tiempo, sino que a la vez estás utilizando tu tiempo para hacer lo que mejor podrías hacer en la vida, que es conocer del Eterno, el cual nos va a ayudar a hacer las cosas de la mejor manera. Es bonito ser retribuido por lo que se disfruta, por ejemplo. Voy a decirles algo y es, ya que estamos mirando en qué invertir el tiempo, muchas veces podemos invertir el tiempo perfeccionando la carrera profesional, muchas que están estudiando en la universidad, porque es bonito ser retribuido por lo que se disfruta, pero cuando tienes que pasar horas de horas haciendo lo que no te gusta, lo que no nos gusta, por más que nos paguen, no lo vamos a disfrutar. Entonces, tener en cuenta y es, puede que para muchas no sea su propósito, pero para muchas sí es el propósito de, yo quiero trabajar en algo que yo pueda disfrutar al punto que no me cause como esa sensación como de malestar, como que de verdad me canso mucho, me desagrada porque no era lo que yo esperaba, no es lo que yo quisiera. Qué bueno sería entonces ahora, en cualquier tiempo libre que se tenga, poder invertirlo en perfeccionarse en aquello que sí realmente disfrutes o que realmente valga la pena, como es el conocimiento de Adonai, o en esa carrera, en ese conocimiento. A medida que tú cojas experiencia en eso que disfrutas, al último te van a pagar para hacer eso que disfrutas, porque tienes la experiencia necesaria que normalmente piden las hojas de vida, que fue con la pregunta que empezamos. Y esto tiene que ver con lo que se llama vocación. Entonces, ¿qué esperamos de nuestra vida? ¿Qué esperas tú? ¿Qué espero yo de la vida? ¿Esperamos estar en un ámbito en la cual estamos tristes, aburridas, molestas, como desagradadas, cansadas? ¿O quisiéramos que Adonai nos ayudara y orar para que Adonai sea también guiándonos en ese paso de poder trabajar, ser bueno, tener buena experiencia en aquello que a la final también se va a disfrutar o que también te va a parecer bueno, chévere, se dice en algunos países, poder trabajar, poder estar allí, poder hacerlo, ¿sí? Entonces, la pregunta que se nos queda es, ¿qué más vamos a hacer en ese tiempo libre? Vamos a sacar más cálculos de cuál es el tiempo libre que tenemos para poder saber cómo lo usamos. Vamos a mirar una historia para reflexionar. ¿Quién me ayuda a leer la historia? Pregunta el cliente. ¿Este paracaídas tiene garantía? Por supuesto que sí. Si no se te abre, lo traes y te damos uno nuevo. Imagínense en eso. O sea, si realmente no tenemos una garantía, si no tenemos algo que realmente nos justifique lo que estamos haciendo, ¿qué podemos esperar? ¿Qué podemos reflexionar en cuanto a esa historia del paracaídas? ¿Qué clase de paracaídas estás consiguiendo para cuando dejes tu hogar y te lances a la vida por tu cuenta y riesgo? Recordemos la historia de este slide. No sea que el paracaídas hacemos como pegándonos del paracaídas, el paracaídas que estamos agarrando, que estamos comprando, por el cual nos estamos yendo a la loca, no sea que ese paracaídas no tenga garantía, después no se te abra y no creo que quedes vivo para poder ir a reclamar la garantía de ese paracaídas. Dudo mucho que quedemos vivas para poder reclamar esa garantía. Pero entonces,
antes de que tengamos que reclamar una garantía de algo que nos va a matar, más fácil miremos exhaustivamente cómo es la calidad de ese paracaídas. Y a mí me encantó esa pregunta: ¿qué clase de paracaídas te estás consiguiendo, me estoy consiguiendo, para cuando dejemos nuestro hogar y nos lancemos a la vida por nuestra cuenta y riesgo? Sería bueno entonces, chicas, estos tiempos libres que podamos tener, emplearlos muy bien de tal forma que cuando dejemos el hogar y nos lancemos a la vida por nuestra propia cuenta y riesgo, no cometamos un error muy grande, sino que por el contrario hayamos agarrado experiencia, la palabra clave de hoy, la experiencia para defendernos de la forma correcta, comportarnos de la forma correcta, aun cuando no estemos en nuestro hogar, con nuestros padres, en la vida común que tenemos. Otra que es lo más importante, y es este paracaídas que estamos consiguiendo para salir de nuestra casa, para salir por nuestra vida por nuestra propia cuenta y riesgo, tiene que ver con nuestra relación con Adonai. Listo, pues ya no estoy bajo las reglas de papá y mamá, ya me puedo ir, pero seguro que cuando salgas de casa aún así vas a seguir siendo obediente a los mandamientos, obediente a la Torá, vas a seguir leyendo la Biblia, la Torá, la palabra, vas a seguir orando. Es seguro que cuando salgamos por nuestra propia cuenta no nos vamos a olvidar de Adonai, sino que vamos a ser lo suficientemente responsables para poder seguir adelante con nuestra relación con Adonai. No hay nadie más que nos pueda salvar de una caída si no es un milagro. Y que yo sepa, el único que hace milagros es Adonai. Entonces, si de pronto el paracaídas falla y necesitamos un milagro en medio de la caída, el único que nos puede salvar, ¿quién es? Es Adonai. Por eso, la experiencia que ahora, mientras vamos yendo, podamos agarrar en la palabra, en la Torá, en la oración, cuenta. Esa necesidad cuenta, esa forma en la que tú ores por tu papá, por tu mamá, por tu amiga, por tu primo, por tu prima, cuenta. Esa forma en cómo ores por ellos cuenta. No es lo mismo el que ora todos los días: Señor, bendice a mi mamá, amén. No es lo mismo que el otro niño que de pronto está orando: Señor, mi mamá se siente muy cansada porque le toca trabajar muy duro. Por favor, Adonai, ayúdala, dale fortaleza, dale paz. Adonai, he visto que pelea mucho con mi papá. Adonai, dale esa paciencia que necesita. Ayúdala a que no llore tanto. Ayúdala a que sienta felicidad. Ayúdala a ser una hija tuya, una mamá ejemplar. Ayúdala a que pueda tenerme la mayor paciencia posible. Ayúdame a ser un buen hijo para ella. Estoy poniendo un ejemplo de un hijo o una madre, puede ser una amiga, ¿verdad? Si miramos a esos dos niños en 2 años, ¿cuál de ustedes dos cree que la mamá está como más bendecida? ¿Cuál creemos que como que Adonai, en medio de esa constante oración, por su gracia y voluntad, ha hecho una obra mayor? ¿En cuál de las dos madres? En la que el hijo se tomó la tarea de ir hablándole a Adonai de cada etapa. ¿Por qué? No porque Adonai no conozca las etapas. Adonai lo conoce todo. Pero Adonai también dice que Él es justo y que Él no va a obligar a nadie y que Él no va a ponerse a obligar a una persona a hacer algo si la persona no lo quiere hacer. Pero Él dice: pedid y se os dará. O sea, si tú pides, ahí sí te doy, pero tienes que pedir primero. Y si no sabemos pedir por la persona, solamente bendícela. Puede que Adonai se la bendiga y le dé algo y la bendiga de una forma especial, de alguna forma. Pero qué mejor que lo bendiga a uno no solo en un ámbito, sino en todos los ámbitos que cubren nuestra vida, ¿verdad? Consigamos entonces unas bases firmes que no fallen cuando vamos en caída. Esa es la frase final de la clase del día de hoy, pues de la reunión del día de hoy. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia, para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com.
No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radiogénesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radiogénesis 1.28, la frecuencia de la familia.